Pues han escuchado. Tendremos nuestra última jornada de clase, por lo tanto, pues tendremos el examen, ¿no? Hoy miraremos algo relacionado con la norma sectorial 02. La idea, no vamos a profundizar mucho en ella, solamente vamos a analizarla de manera superficial, con el fin de que ustedes, pues, puedan de cierta manera analizar, ver cómo es real y cómo actúa, cuál es la labor en ella. Bueno, creo que ya hoy en la tarde, los que ya hicieron la realización del pago pueden obtener la certificación. ¿Ok? Entonces ya pueden acceder a la certificación. Por favor, los que gusten, validan en la plataforma en ese momento, me cuentan si ya están allí. ¿Ya están? ¿Sí? Listo. Entonces, por favor, también les acabo de subir un material, mm, eh, como un borrador o un formato de trabajo para hacer un presupuesto. Esta actividad pues queda pendiente de la grabación que se las haré subir. Revisen en este enlace, por favor. Revisen ese enlace. Revisen el enlace si ya está la grabación, el material, perdón, los certificados. Validen un momentico. Validen, por favor, en el enlace que les acabo de enviar. Ahí deben estar ya las certificaciones. Bien, gracias. Guzmán, por favor, regálanos el número. ¿Listo? Bueno, ok. Sí, señor, listo. Entonces vamos a mirar. ¿Qué pasa? En Colombia, Fede Lonjas, en su momento, Leslie, ¿no te aparece el certificado? ¿Cuándo realizaste el pago? Si lo realizaste en el periodo que dijo Julia, el lunes, no, ok, del lunes, entonces es en 8 días hábiles, ok. Entonces, como no lo realizaste en el tiempo de los 3 días que dijo Julia, por eso no te aparece de inmediato. Es por eso. Los que pagaron los primeros 3 días, sí tienen las certificaciones ya. Los demás, el lunes, yo creo que por ahí el jueves de la otra semana ya están. Bueno, no, Jenny, escríbeme al WhatsApp tus datos y yo hablo con Julia. Y me envías el soporte y yo hablo con Julia para que se lo envíen de una vez. Bueno, entonces empecemos. Hoy vamos a trabajar, Dios mediante. Dios, espérenme un segundo.
Hoy vamos, Dios mediante, vamos a trabajar hasta las 5, 4, por ahí, 4:30. Y el material ya se los entregó Julia. Julia les tuvo que entregar un enlace en el momento que ustedes realizaron el pago y un formulario. Ese formulario eh, es para realizar como la inscripción. Entonces es por ese medio. Ella les tuvo que entregar esa información. Los que no tienen mi número telefónico, si no antes de terminar, se los comparto. Bueno, entonces, vamos a trabajar Dios mediante a las 4. A las 4 les estaré compartiendo el enlace del examen y pues terminaremos, ¿ok? Bueno, la norma sectorial NTC, una norma técnica sectorial, así como la norma técnica sectorial 05, que nos habla del tema de la ética en la administración de las copropiedades de origen horizontal. En Colombia, una de las más importantes para nuestra gestión y que todo administrador debe, todo administrador no, toda administración. Los que no les aparece el certificado, me escriben con los datos suyos al WhatsApp. Si no lo tienen, ahora en un rato se los comparto, ahorita antes de terminar a las 4. Como les dije, vamos a trabajar hasta las 4. A las 4 les voy a compartir el examen y van a tener la posibilidad de realizarlo en una hora. Resulta que la norma técnica sectorial C01, perdón, 02, permite, o mejor, orienta sobre la administración de inmuebles de propiedad horizontal de uso residencial. ¿Ok? Básicamente, esta norma es una norma muy orientada a los sistemas de gestión de calidad, que busca que cada administración, no el administrador como tal, sino que cada administración, cada copropiedad, construya procesos, perdón, procedimientos orientados al cumplimiento de la implementación de un sistema. En ese orden de ideas, la norma tiene unos requisitos generales y unos requisitos específicos. Entre los requisitos específicos vamos a encontrar el tema de la administración financiera y contable, cómo elaborar y ejecutar un presupuesto. De hecho, tiene algunos anexos. Establecen cómo se debe manejar la administración de bienes y servicios comunes, cómo se debe manejar los bienes comunales y los servicios comunales, cuál es el manejo de la seguridad y prevención, la compra de productos y servicios, el mantenimiento, la convivencia y la solución de conflictos, la recepción y entrega de la administración, el informe de gestión. A los que no han revisado, aquí les envío el enlace. Por favor, revisen ahí, ¿vale? Eh, Margarita, sí. Ahorita lo que vamos a iniciar mañana, creo que mañana, no estoy seguro por el día festivo, pero creo que mañana iniciaremos algo de o introductorio en laboral y miraremos algo de medicina laboral. ¿Ok? ¿Por qué se decidió por este diplomado? Porque muchos desconocemos en gran medida nuestros derechos en materia laboral. Por eso se orientó este diplomado para a crear un poco más de conciencia en materia laboral, cuáles son nuestras obligaciones, etcétera, etcétera. Bueno, siguiendo. Vamos a mirar un procedimiento de compra de productos y servicios, mantenimiento y convivencia, solución de conflictos, etcétera. Bueno, la norma establece unas definiciones, entre ellas, ¿quién es el administrador? ¿Qué dicen?
bajo la definición de la norma, que el administrador de la copropiedad es una persona natural o jurídica que ejerce funciones de representación, planificación, organización, dirección, ejecución y control de una copropiedad. Este es el concepto general, de acuerdo a la norma, del administrador. ¿Ok? Nos habla de dos conceptos importantes como es el bien comunal y la copropiedad. En el bien comunal podríamos decir que es todo aquel bien de derecho o cuyo derecho, uso, goce, disfrute corresponde a la comunidad. A este se le denomina bien comunal, cuyo derecho de uso, goce y disfrute corresponde a la comunidad. La copropiedad es un concepto, básicamente, donde dice que es compartida por dos o más personas o entidades sometidas al régimen de propiedad horizontal. ¿Ok? Nos habla también, por ejemplo, de convivencia, que es compartir los espacios de una copropiedad de forma respetuosa, armónica y tolerante, que a veces nos falta. Y también nos habla de conceptos como la petición, mantenimiento y documento, donde el último, perdón, nos habla de los datos que poseen significado y su documento soporte. Ahora bien, dentro de el resto de los ejercicios, es importante tener en cuenta que la copropiedad debe mantener unos procedimientos para el manejo de quejas, reclamos y peticiones, ya sean de manera verbal o escrita, buscando la satisfacción precisamente del servicio prestado en la entidad. Ahora bien, dentro de los primeros términos nace el cumplimiento de los requisitos legales. Vamos a hacer una cosa. Denme un segundo. Denme un segundo. En algún momento, con un grupo anterior, yo trabajé estas normas y encontramos otras normas que fueron derogadas y que estaban en medición. Ese grupo, en su momento, hizo el listado de algunas normas que eran o que estaban derogadas en su momento y otras que hablaban de todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal. En su momento, muchos de los compañeros hicieron su aporte en la construcción del registro de normatividad general que podría ser aplicado a una propiedad horizontal. ¿Ok? ¿Qué pasa? En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que lo primero que debemos sentarnos a realizar, lo primero que debemos realizar, sí, pero vamos a hacer un ejercicio. No solamente se los voy a compartir, vamos a hacer un ejercicio. Resulta que lo primero que debemos realizar es un análisis de la normatividad que nos debe aplicar, que nos debe aplicar. En ese orden de ideas, es importante que cada
administrador dentro de su gestión realice o tenga un procedimiento para evaluar y para determinar cuál es la normatividad que le aplica a la copropiedad. ¿Qué sugiero yo? Que adicional a que tengan esa matriz de requisitos legales y otros, yo se los comparto. Esa fue la que construimos con un grupo anterior, ¿ok? Eh, y la norma, el número del decreto. Ustedes puedan actualizarla y puedan agregar nuevas normas, ¿ok? De esto se trata, que puedan agregar nuevas normas. Entonces, por ejemplo, hay una norma de orientación técnica, que es la 15 que habla de la parte contable. Está la ley 1242 y 1243 del 94 que habla de la ley de servicios públicos domiciliarios. Está pues nuestra ley 1581 del 2012 que habla de la ley de datos personales. La reglamentación de la ley 181 que eso pues aplica, perdón, la 1365 que reglamenta la ley 182. Habla sobre reconocer los derechos y actualizar y rectificar la información sobre bases de datos y demás. Habla sobre el régimen de propiedad social y algunas disposiciones y eso fue de Bogotá, el gobierno, el código de comercio, que no nos puede faltar, algunas normas técnicas como la 5926 que es la norma técnica de ascensores, la ley 38 perdón, 388 entre otras. Los requisitos, por ejemplo, del decreto 4272 que habla del trabajo en alturas, las últimas resoluciones, el Código Nacional de Tránsito, tampoco podemos dejarlo de lado. Algunas normas como la ley 1618 que habla eh, de los derechos de las personas con discapacidad, entre otras. Entonces, pregunto yo, aunque tenemos varias, ¿qué otras normas ustedes, y aquí se los voy a agregar, se los voy a enviar, de hecho, a través de este enlace? Me gustaría primero que si quieren descárguenlo, no vayan a mover nada de lo que está ahí, o sea, no lo vayan a eliminar. Si quieren, pueden agregar información, ¿ok? Si gustan, ustedes pueden agregar información o descargarla. Ya se las envié, ya se las envié, el enlace. O descargarla y modificarla. Si quieren, agreguen información. La idea es que entre todos construyamos una matriz de requisitos legales y la estemos actualizando. Si falta alguna norma, pues ustedes la pueden hacer. De hecho, he tratado de modificarla, pero estoy esperando algunas normatividades nuevas. Por ejemplo, nos falta lo del DEA, que les dije. Nos faltan decreto 1072 y diversas otras normas que deberíamos tener y aplicar. Entonces, esto es uno de los primeros procedimientos que debemos hacer. Esto es uno de los primeros procedimientos, conocer las normas que nos aplican a través tal vez de una matriz de requisitos legales u otros. Luego, debemos tener un manejo y unos requisitos generales como es el diagnóstico. Este diagnóstico nos permite elaborar, pues obviamente, un plan de trabajo. Este diagnóstico debe basarse en 5 aspectos: convivencia, jurídicos, administrativos, financieros y operativos. Este diagnóstico nos dice, venga, señores, debemos construir elementos o identificar cómo estamos en convivencia, jurídicos, administrativos y financieros. Entonces, déjenme un segundo, les voy a compartir algo también. Este, aunque yo creo que ya se los compartí. Sin embargo, se los voy a enviar.
Entonces se los voy a enviar. Creo que en el material también está, pero sin embargo se los voy a enviar. Este es un diagnóstico de una propiedad horizontal, un modelo básico. Ustedes deben ampliarlo. ¿En dónde? Creo que lo vimos en un momento dado al principio de la clase. Entonces, también lo vimos al principio de la clase. En este diagnóstico, el adicional, primero la normatividad. ¿Ok? Primero la normatividad. Deme un segundo acá, quiero mirar algo. Deme un segundo, por favor. Bueno, eso les estaba enseñando. El diagnóstico que les acabo de enviar es el siguiente paso que debe tener. ¿Cuál, Viviana? El modelo de propiedad horizontal. Este diagnóstico, ¿cuál? Bueno, entonces siguiendo, claro, podrían ampliarlo, pero la idea es que evalúen en orden de prioridad los inconvenientes que tienen. Ah, no, tranquilos. El manual de convivencia, tranquilos, ya se los comparto. De hecho, se los voy a dar, en la material está también. Pero bueno, sigamos. Aquí lo primero que vamos a hacer es el tema de convivencia, ¿ok? El tema de convivencia, evaluar cómo estamos en convivencia. Ah, de reglamento. También está en el material, Viviana, pero igual ya se los comparto, ya los descargo. Tema de convivencia, tema de la parte legal. Ojo con la parte legal, me evalúen. En la parte legal incluyan también la parte legal tributaria, ¿ok? La parte legal, ya se los comparto. Listo. Este diagnóstico evalúen la parte legal y la parte contable y tributaria deben evaluarlo. Miren, señores, no vayan a quejar en saco roto y no vayan a pasar por alto, aunque ya saben lo del tema del IVA, no vayan a dejar por alto, pasar por alto el tema de las responsabilidades tributarias, como es el caso de las retenciones en la fuente, como es el caso de la presentación de la información exógena y en su momento el caso de la actualización cada vez que exista cambio de administrador del registro único de beneficiarios finales. No los dejen pasar por alto. Que yo ya les di un barniz general sobre las normas, bueno, y y las retenciones que van a aplicar. Ustedes deben de aplicar retenciones. Aunque yo ya les di un barniz general sobre las normas tributarias que deben aplicar como administradores cuando reciban cualquier copropiedad, enfrásquense en analizar primero cómo va en la parte legal. Segundo, cómo van en la parte tributaria. Cuando me refiero a la parte legal, hago referencia a
todos los procesos litigiosos que posiblemente estén en curso y que ustedes deben conocer su estado y las pretensiones que están aplicando, que se pretenden o las pretensiones que se tienen allí. Asimismo, no dejen de lado verificar la parte tributaria o la parte contable. Y por último, no vayan a dejar de lado revisar la parte administrativa. ¿Qué tanto, cómo están? Si hay plan de trabajo, si hay un equipo de trabajo, si hay, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto es este diagnóstico. Por eso yo les decía, venga, sí, primero revisen la parte legal, que es lo primero que tenemos que hacer, y luego el diagnóstico, analizando convivencia, la parte legal, la parte administrativa, la parte financiera y contable, cómo está la parte operativa y seguridad y prevención. Verifiquen, por ejemplo, en seguridad y prevención, cómo están los protocolos de seguridad, qué tal o cómo están el tema de saneamiento básico, de las condiciones de salud, perdón, de sus compañeros, cómo están las prácticas de prevención, cómo están las inspecciones de equipos de emergencia, si tienen alarmas, si tienen aspersores, etcétera. No dejen de lado o no echen en saco roto esa parte y deberían, como miembros del consejo, si lo son, sentarse a evaluar esta situación para determinar posibles falencias. Denme un segundo también. Ahora, aunque no tengo un plan de trabajo directamente de copropiedad, es importante que ustedes les voy a regalar uno que pues utilizo, que es el plan de trabajo de seguridad y salud del trabajo, que es otro que nos deben entregar. Este formato, de hecho, lo voy a subir al material de una vez también. Déjenme, lo voy a descargar y se los comparto, ¿sí? Por favor. Y se los voy a subir al material de una vez también. De este diagnóstico, de este diagnóstico, deben hacer un plan de trabajo que pues, ustedes deben establecer cuáles serían las actividades. Yo utilizo generalmente este, pero este va adaptado, este plan anual de trabajo de seguridad y salud del trabajo. Este se lo voy a compartir, tratando de descargarlo, no me deja descargarlo, no sé por qué. Ah, bueno, ya está descargando. Entonces déjenmelo, ya se los comparto un momento.
Denme un segundo. Listo. De este diagnóstico, también, por favor, Nidia, las normas que quieras agregar, puedes agregarlo allí. Este plan de trabajo es un modelo que les va a permitir a ustedes también que nos va a permitir o les va a permitir a ustedes realmente realizar otra gestión, como es determinar las actividades que de acuerdo al diagnóstico y a la normatividad deben realizar. Entonces, si resulta que en el diagnóstico, que es el documento siguiente, el documento anterior, que fue lo que les entregué, no, ese es el presupuesto. El diagnóstico, que fue el documento anterior, nacen algunas necesidades, ustedes deben describir cada una de las actividades que van a realizar, ¿ok? Cada una de las actividades que el administrador va a realizar, ¿ok? Colocando cuánto puede costar la actividad y de ahí van realizándose el presupuesto, quién va a ser el responsable, fecha planificada o día planificado y ejecutado, ya sea en enero, febrero, demás, ustedes colocan pues acá un día, número, y aquí se establecen las actividades cada mes a mes. Este documento debe ser la bitácora de trabajo del administrador. De acuerdo al diagnóstico que ustedes tengan, de acuerdo a los resultados de la evaluación de la matriz de requisitos legales, ustedes deberán plantear dicho presupuesto que les va a permitir hacer seguimiento a las actividades del administrador. Este documento ya se los comparto. Es el segundo documento que sí o sí deben tener como copropiedad. Espérenme un segundo, lo cierro, lo tengo abierto. Y aparte ya se los monto en el material. De inmediato lo monto en el material para que lo puedan descargar. ¿Listo? No, no tengo contrato administrador. O sea, no suelo manejarlos. Cuando me toca hacerlo, los hago directamente yo porque pues realmente no soy muy amigo de descargarlo allí internet o algo por el estilo. Realmente prefiero hacerlos. Si algún día necesitan, me avisan. Lo hacemos. Entonces, plan anual de trabajo. Aquí van tres documentos que sí o sí deben tener. Uno, matriz de requisitos legales. Y debe, ojalá, ser actualizada cada 3 meses. ¿Quién la debería actualizar? ¿Quién la debería actualizar? Su grupo jurídico. ¿Ok? Su equipo jurídico. Uno. Dos, el diagnóstico que ya se los compartí. Y de ese diagnóstico deben hacer el plan anual de trabajo o el plan de trabajo. ¿Ok? Sí o sí deben tenerlo. El plan de trabajo debe ir enfocado en el diagnóstico y en la normatividad que están incumpliendo. O sea, si identificada la normatividad, ustedes ven que están incumpliendo en ciertas situaciones, deben enfocarse en esa corrección, en ese cumplimiento. Sí o sí lo deben hacer. Ahora, en relación,
En relación a esto, ese documento es el que debería entregarle a ustedes su administrador para que el consejo pues evalúe la gestión. Ahora, hay otra parte que a pesar, déjeme ver si lo tengo aquí. Déjeme ver aquí. Si no lo tengo aquí. Espéreme a ver si lo encuentro. Déjenme ver que lo estoy buscando. Se lo voy a agregar de una vez. Ah, aquí sí lo tengo. Sí, señora. Aquí lo tengo. Se lo voy a agregar de inmediato. Déjenme los comparto de una vez. Otro de los elementos que ustedes deben tener es, aparte de tener, obviamente, algunos equipos y demás, perdón, algunos procedimientos para actualizar estos inventarios, deben tener un formato que les permita tener claro todos los equipos que tienen y todos los elementos que tienen. ¿Por qué? Porque el norma dice, venga, eh, identifiquen o realicen un procedimiento que les permita generar y mantener la información actualizada de los bienes comunes, bienes privados, de dominio particular, cuáles son de propiedad de los residentes, a cualquier título, de sus automóviles, motocicletas, mascotas y demás, así como varios procedimientos, por ejemplo, para identificar a propietarios, a sus bienes comunes, a cuáles son los vehículos de los propietarios, las motocicletas, las bicicletas, las mascotas que se tienen. Estos inventarios deben ustedes tenerlo en cuenta. Y también deberían tener unos inventarios o unos procedimientos para asegurar que el conjunto pues tenga unas buenas prácticas para conllevar unos buenos elementos. Entonces, aparte, deben tener varios inventarios. Uno, de automóviles de los copropietarios junto con los documentos si los piden. Pueden tener cuáles son las motocicletas de los copropietarios identificadas, las bicicletas, las mascotas y demás, y el inventario general de la copropiedad, en donde ustedes identifiquen qué tipo de equipos tienen, muebles, si es mueble, que el serial, si tiene algún tipo de registro, el estado, número de inventario si lo tienen, los insumos o archivos de papelería, algunos equipos, ya sean tecnológicos y demás, extintores, botiquines si lo tienen y demás equipos de inventario. Esto en su copropiedad, pero adicional deben manejar otros inventarios relacionados con la identificación de los automóviles, motocicletas, bicicletas, mascotas
de cada uno de los residentes. Este es otro de los temas. Ya, ¿sí? Ya se los comparto, tranquilos. Ya lo voy a descargar, ya lo descargué. Entonces ya se los comparto, se los voy a subir al material de una vez para que quede ahí. Entonces hasta el momento vamos en tres elementos. Uno, el modelo del formato del plan anual de trabajo, la matriz de requisitos legales que ya se los compartí, el diagnóstico, creo que también aquí está, el diagnóstico, en un segundo, eso se hizo a través de un ejercicio en clase, el diagnóstico junto con su evaluación y los inventarios, ¿ok? Pero ya ustedes deben adoptar listados para identificar el tema de las mascotas, el tema de los vehículos, etcétera, ¿ok? Etcétera. Ya les comparto acá el inventario general que les puede servir. Espérenme un segundo. ¿Listo? Igual está subido en el material. En el material hay mucho más información. Bueno, entonces recuerden, la norma nos dice primero, nunca, pero nunca vayan a dejar de tener un procedimiento para identificar los requisitos legales. Esto no es que lo vayan a hacer una vez al año, deben hacerlo por lo menos cada 3 meses, como en compañía de su grupo asesor legal. Dos, cuando identifiquen la normatividad que están incumpliendo, esa normatividad que están incumpliendo automáticamente debe hacer parte de su plan anual de trabajo y por lo tanto deben hacer las gestiones para cumplir esa norma. Dos, de acuerdo al diagnóstico y las falencias que tengan, ustedes dentro de ese plan anual de trabajo deberán establecer todas las falencias encontradas en el diagnóstico, pero priorizando aquellas que son más importantes, pues de acuerdo, pues que el tiempo que tengan que dedicarle. Entonces, para ello, ustedes dentro del diagnóstico deben priorizar su gestión. Tres, deben tener varios inventarios, el de automóviles de los copropietarios, las motocicletas, las bicicletas, las mascotas y para cada uno de ellos deben construir un procedimiento. En algún momento, si me queda tiempo, les voy a compartir algunos procedimientos en Word que voy a adelantar para una copropiedad, que también eso es parte de la actualización que estoy haciendo al material, pero pues no me ha quedado el tiempo. Se los voy a ir agregando al material. No vayan a eliminar el enlace del material porque ahí estaré esperando subir todo antes de que termine junio. Pero deben de ustedes tenerlo claro. Los procedimientos deben hacerlo. Deben hacerlo. Posterior a ello, eh, deberán, obviamente, implementar uno o varios procedimientos para el suministro de la información al usuario sobre cumplir el uso de bienes comunes y la prestación de servicios comunes. En ese orden de ideas, deberán establecer en el procedimiento de su copropiedad la inducción a los nuevos residentes y propietarios o dentro de cada uno de estos eventos exigir
que los propietarios que arrienden viviendas entreguen información sobre el uso de la copropiedad. ¿Ok? Entonces aquí debemos definir este procedimiento para cumplir con estos protocolos. Adicional a ello, el administrador pues, de residencia o copropiedades residenciales deberá definir la infraestructura necesaria para lograr prestar su servicio. Siempre y lamentablemente nos toca velar o establecer dentro de este inventario si contamos con la infraestructura para poder prestar diversos servicios. ¿Ok? Eh, si no tienen que ver, o sea, los procedimientos si no tienen nada que ver con, por ejemplo, temas legales, perdón, económicos, perdón, el consejo los puede aprobar. ¿Ok? Si no tiene que ver con nada que tenga que ver con, con temas económicos, por ejemplo, el procedimiento para realizar pagos y para realizar, sí, sobre todo pagos. Entonces, este procedimiento debe sí o sí debe ser aprobado por asamblea, porque generalmente para solicitar un segundo token o para adquirir un servicio con una entidad financiera que nos facilite la gestión contable de esa información, se requiere el pago de de unos valores. Y esto sí debe ser aprobado por asamblea. Entonces, solamente como en esos factores. Ya el resto de que cómo va a ser el tema del control de animales, cómo va a ser el tema de los seres, perdón, de los seres sintientes, cómo va a ser el tema del control de los vehículos, etcétera, etcétera. Esto no es necesario. ¿Ok? Definan su infraestructura, definan qué necesitan, definan qué recursos necesitan. ¿Ok? Si te necesitan teléfono, si necesitan algo de tecnología, puede ser que ese computador que tenga la administración sea por allá de los años, eh, de los años 80. Entonces, deberían ustedes evaluar y establecer dentro de sus necesidades estos cambios. ¿Ok? Siguiente, un manual de gestión documental. Déjenme ver acá. Resulta que ustedes sí o sí deberían tener en teoría. Ay, Fernando, no me acordó. Escríbame al WhatsApp y yo lo busco. Escríbame al WhatsApp y yo lo busco ese tema. No me acordó. No he buscado el tema de esta normatividad. Mm. Bueno, en gestión documental hay que tener claro que los documentos se deben aprobar y se deben revisar y actualizar. ¿Cómo se deben realizar y revisar? Ya les voy a compartir. Déjenme, ya les comparto mi número de WhatsApp. Ya les comparto mi número de WhatsApp.
Listo, ese es. ¿Vale? Entonces, aquí sí o sí debemos tener claro que tenemos que manejar la documentación. Como toda organización, debemos tener controles para el manejo de inventario, perdón, para el manejo de documentos. Uno, debemos tener procedimientos para el manejo de documentos. Yo les pregunto, ¿ustedes saben la diferencia entre un documento y un registro? De casualidad, lo que están viendo aquí es un documento o un registro. Lo que están viendo en pantalla es un documento o un registro. No, es un documento. Es un documento. El registro es el documento diligenciado que les entrega el soporte de la actividad que realizaron. Entonces, aquí ustedes deben tener claro, ¿sí? Cuando ya está diligenciado con todo y firmado, ya se convierte en registro. Entonces, dentro de esta información, de este punto de gestión documental, deben alinear todos los documentos que puedan y un procedimiento para documentos para tener en cuenta estos aspectos. Dos, deben tener un listado de la documentación que deberán cumplir, ¿ok? Y garantizar la custodia. Ahora, yo les pregunto a los que son administradores, dentro del manejo de los inventarios, perdón, de los documentos, perdón, de los documentos, no, de los registros que tienen, como son libros de actas, y como son actas de asamblea, actas del consejo, bueno, etcétera. Estos registros, bueno, los formatos del tema de seguridad y salud en el trabajo, las políticas de habeas data, si las tienen y demás, lo que tienen en físico, en físico, no en digital, ¿cómo lo están manejando? Lo están manejando. Hay un espacio específico para la documentación, para que esa documentación pues sea acorde, o sea, le hacen limpieza de vez en cuando, los archivan, hacen, tienen tablas de retención documental, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo tienen, si no lo tienen, deben empezar a hacerlo. Deberían, por ejemplo, tener, eh, si lo tienen en físico, ¿no? Deberían, por ejemplo, tener también, también un cronograma de aseo para esta, digamos que para ese archivo, porque el archivo, esos documentos están en físico, si no les hace aseo, puede ser que quede así. Entonces, todos los documentos tirados, amarillos, sin una documentación clara, llenos de ácaros, que el documento en últimas quede algo que cuando vamos a abrir, por ejemplo, un libro, tal vez un libro de actas, ese libro esté tan húmedo y tan deteriorado que sea así. ¿Será que tienen algo en su copropiedad así, similar? Si lo tienen así, pues han perdido muchísima información. Y recuerden que hay documentos que se deben conservar hasta por 20 años. Si los tienen así, entonces están cometiendo un grave error.
Sí, hay unos documentos, de hecho, por seguridad y salud en el trabajo, como algunos temas como los exámenes de ingreso y demás, eso deben durar eh, hasta 20 años. También aconsejo el tema de manejo de los contratos, porque los contratos, recuerden que estos deben tener unas pólizas y estas pólizas deben cubrir hasta, en teoría, ¿no? Hasta 6 meses después de haberse realizado el contrato. Pues todo esto tiene que tenerlo. Unas garantías también, y pues por eso se deben mantener los contratos físicos, si los hay. Ahora, que si los tienen digital, perfecto, pero es que una cosa es que lo tengan digital, que lo tengan digital y lo hayan escaneado, y otra cosa es que lo hayan, por ejemplo, filminado a través de microfilmaciones o que utilicen documentos digitales con firma digital, que es otro tema, porque es que hay una diferencia, hay una situación, ¿no? Frente a esto que es que muchos registros los realizan con firma escaneada y no es lo mismo tener una firma escaneada a una firma digital, no es lo mismo, ni tienen la misma relevancia. ¿Sabían eso? Claro. O sea, de hecho, yo podría decir que un documento con la firma escaneada no tiene validez, a diferencia que si tiene una firma digital. Entonces, también se pueden utilizar firmas digitales, pero las firmas digitales deben cumplir con unos parámetros. Entonces, ustedes, aunque yo uso lo que generalmente uso, creo que se los dije en algún momento. eh, Déjenme ver, les busco algo. Certicámara ofrece unos paquetes con certificados acreditados por la ONAT. No, no son tan costosos, valen como 200.000 pesos el año para la firma digital. De hecho, si se utilizan, no son tan costosos, créanme que no son tan costosos. Eh, entonces, por ejemplo, un software digital para la firma, y miren que no son tan costosos. Ustedes no, yo creería que hay algunos que sí, pues obviamente dependiendo del trabajo que van a hacer, pero hay algunos que son pues relativamente económicos y puede servir para firmar documentos de manera digital, ¿ok? Para una persona natural y demás, y tienen algunos paquetes, que no los veo aquí los paquetes, pero aquí estaban, valen como 238.000 pesos el año, si no me falla la memoria, para firmar esos documentos de manera digital también, que sirve. ¿Por qué? Porque es que es diferente tener una firma digital a una firma escaneada. A una firma escaneada, es diferente. Esa firma escaneada yo diría que en un tema probatorio, mm, no tiene no tiene mucha validez. ¿Por qué? Porque pues que simplemente puede ser que una persona copió y pegó la firma escaneada ahí, y ahí es el problema. Entonces, en esa gestión documental, si cuentan, o si lo van a manejar de manera digital, o sea, netamente digital, nada físico, hay documentos que se pueden hacer, por ejemplo, algunos manejos de inventario, las bitácoras y demás se pueden hacer, pero por ejemplo, actas de asamblea, eh, firmas de contratos, estos, si lo van a hacer digital, simplemente lo van a hacer a través de una plataforma y no van a ser digital, si requieren de una firma digital que sea ojalá avalada por la ONAT
y certificada por la ONAT, perdón, para que esto tenga validez. Entonces pueden tener varios aspectos a tener en cuenta. Yo aconsejo que si van a firmar, por ejemplo, temas de contratos y demás, y lo van a hacer de manera digital, pues que contraten Certicámara. Ahora, ¿qué pasa también? Igual esos contratos, si los siguen manejando físicos, deben archivarse, así como las copias de las pólizas, entre otros, deben archivarse para conservar su naturaleza, la digamos que la información es fidedigna. ¿Ok? Bueno, Sandra debe firmarla el revisor fiscal o sí deben realizar una convocatoria nueva a una nueva asamblea para nombrar un nuevo presidente de la asamblea. Bueno, vamos a tomarnos 15 minuticos de descanso, regresamos y miramos la siguiente parte de la norma. Como les dije, vamos a trabajar hasta las 4, 4:30, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Yo creo que diría que vamos a mirar hasta las 4, 4:30 y vamos a ir mirando pues paso a paso, ¿no? De hecho, ya les voy a compartir un documento de un taller que hice de presupuesto que también les puede servir a ustedes. De hecho, ya se los voy a compartir también por acá. Listo, para que lo tenga. Es la siguiente parte, la siguiente parte. Bueno, entonces son las 3:05. Bueno, estamos aquí a las 3:20. Vamos en unos minutos. Sigamos con la norma también nos dice, venga, en los registros, como son. Ya hablamos de los documentos, o sea, ustedes deben comenzar a preparar todos los documentos que van a utilizar en la copropiedad, como son, eh, cuál es el formato del acta. A veces no tenemos un formato establecido en un acta. ¿Cuál es el formato del acta del, por ejemplo, del consejo, de las actas o de las reuniones que se realizan en cuanto al comité de convivencia? ¿Cuáles son, por ejemplo, los formatos para realizar los diversos poderes? ¿Cuáles son los formatos establecidos para, por ejemplo, los acuerdos de pago? ¿Cuáles son algunos formatos para ¿no les habilita el chat? Sí, sí, les habilita el chat. ¿Cómo son los formatos para, por ejemplo, el acta, las comités? Todos estos deben ya comenzar a construirlos. Ahora, los registros, todos estos registros deben preservarse. Como les dije antes de terminar el descanso, antes de irnos a descanso, aquí es importante que estos documentos se preserven. Ojo con la preservación de los documentos. Si lo están haciendo de manera digital, de igual manera deben garantizar la preservación del documento. Yo recomiendo que si tienen eh, algún software o alguna nube que sea segura, guárdenlo ahí. ¿Por qué? Porque es que los PCs, al ser equipos, pueden presentar algunas falencias, ¿no? Pueden deteriorarse con el tiempo, pueden sufrir de una falla, pueden sufrir de algún deterioro y todo lo que tienen ahí archivado se les va a extraviar. Entonces, yo recomiendo que la documentación importante la archiven, si es digital, en la nube. ¿Ok? Por ejemplo, temas de contabilidad, ya hasta ahora pues ustedes deben tener su software, ¿no? El tema de impuestos y todo lo que tiene que ver con manejo de impuestos, pues eso ya está digitalizado y lo pueden manejar o lo pueden visualizar en el Wiscan de la DIAN.
Ustedes podrán observarlo. Entonces no es necesario. El tema, por ejemplo, de la factura, pues no es necesario tenerla física porque ya se puede ver o visualizar de manera electrónica, asimismo como el soporte de los pagos, entonces, etcétera. Eso todo se puede manejar electrónico, pero se debe garantizar la preservación, ¿ok? La preservación. Cuando hablamos de administración financiera y contable, aquí este régimen de propiedad horizontal debe implementar varios procedimientos frente a ello. Por ejemplo, cómo elaborar, aprobar y hacerle seguimiento a un presupuesto. Déjenme les muestro un modelo, pero eso es un ejercicio que hicimos. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, un ejercicio. El presupuesto debe nutrirse inicialmente del plan de trabajo. ¿Ok? Del plan de trabajo que ustedes han construido. ¿Cuánto puede costar desarrollar ese plan de trabajo? Luego, deben evaluar la ejecución presupuestal. ¿Cómo y cuánto fue el comportamiento, por ejemplo, en cobros o en cobros de los gastos del administrador, del contador, pólizas, vigilancia, etcétera? ¿Ok? ¿Cuál fue el comportamiento mes a mes? Y teniendo en cuenta la ejecución mes a mes, podrían sacar o incrementarle un IPC. ¿Ok? Luego, vamos a mirar un análisis del presupuesto que teníamos, cuál era el manejo de ese presupuesto, y debemos mirar inversiones. Por ejemplo, nuevas corazas, ¿cuánto puede costarnos? Entonces podríamos mirar el valor histórico de cuánto costó el mantenimiento de la coraza hace unos años. Este tenía una referencia, ¿ok? Entonces podríamos decir que si costó en el 2018 el mantenimiento de la coraza, eh, de la coraza en el 2018 costó, no sé, 25 millones de pesos y se va a realizar el mismo mantenimiento hoy, ese valor que nos costó históricamente lo debemos traer a valor presente con cada uno de los IPCs de cada año. ¿Ok? Entonces podríamos traerlo a valor presente. 25 millones, el IPC del año 2019 fue tanto, entonces se multiplica por ese porcentaje. Luego se le va sumando cada uno de los IPCs hasta llegar al año en curso. Y ese valor es el que se tiene en cuenta hoy frente a el histórico. Luego, miramos si, por ejemplo, se compraron, si requieren, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Se requieren comprar televisores de 65 pulgadas. Miramos el históricamente cuánto nos pudo costar y hacemos el mismo ejercicio. Lo traemos a valor presente. Una vez tengamos el valor histórico, que eso es un ejemplo, debemos, para este tipo de situaciones que son inversiones y nuevas adquisiciones, debemos solicitar o analizar perdón, un mercado activo, ¿ok? ¿Cómo? A través de tres cotizaciones. Y de las tres cotizaciones sacamos el, digamos que el promedio más el promedio con el histórico y así tenemos una leve estrategia para determinar cuánto nos pudo costar la adquisición de nuevos bienes. Siempre hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en algunos elementos no solamente se les incrementa el IPC, por ejemplo acá no es IPC, sino, aquí me faltó algo más, sino incremento del salario mínimo o salario mínimo mensual, incremento, salario mínimo. Entonces aquí supongamos que es el 10%, pero para algunos factores sí es necesario. Por ejemplo, para el administrador si se ha negociado en, si se ha negociado, por ejemplo, en salarios mínimos el valor del
los honorarios del administrador, pues se debe aplicar el incremento del salario mínimo. Si, por ejemplo, para temas como servicios de zonas comunes, de servicios de energía, por ejemplo, internet y demás, sí se podría aplicar el IPC. Para los demás, que no tengan que ver con temas como internet, servicios fijos o costos fijos, pues deberíamos aplicar el salario mínimo. Cuando se habla de contador, administrador, abogado tal vez, y servicios de vigilancia, poderos, y entre otros, pues estos les aplica el salario mínimo. A los demás les aplicamos el IPC y si se requieren, aquí es un análisis del presupuesto. Si se requieren nuevas inversiones, importante verificar el valor histórico y un mercado activo. Esta información se va a convertir en información para nuestro presupuesto que se podría gestionar con otros ingresos, con algunas proyecciones y por último daríamos el análisis completo y la cuota, ¿de acuerdo? A el coeficiente. Entonces, este modelo, aunque es muy sencillo y pues tiene algunas falencias, de hecho, estoy en esa mejora, aunque yo ya se los entregué en modelo, ustedes pueden adoptarlo, pero deben adaptarlo y dejarlo escrito, ¿ok? Lo que pasa, Mauricio, es que no todo se sube o sea, no hay una norma como tal que diga, es que sí debemos manejar el presupuesto todo al salario mínimo. Lo que ustedes deben tratar de hacer es un análisis de acuerdo a sus proyecciones y sus necesidades. ¿Qué pasa? Algunos rubros, como es el caso de eh, algunos rubros, como es el caso, por ejemplo, de servicios públicos, se pueden manejar con IPC. Otros deben manejarse con el salario mínimo, porque así están ligados. Recuerden que lo que tiene que ver con talento humano, como es contratar el contador, si se negociaron así, contratar el administrador, salarios mínimos y demás, pues se va a ligar al salario mínimo. Y lo que se va a adquirir nuevo porque se requiere para el sistema de gestión o porque se requiere para mejoras o demás, esto se debe analizar de acuerdo a un mercado, o sea, un análisis de mercado en donde se soliciten, pero unas cotizaciones reales. ¿Ok? No se van a poder a preguntarle, a decirle al mismo ingeniero, venga, ingeniero, deme 3 cotizaciones. No, hagan el ejercicio bien. 3 cotizaciones en donde a través de una media o una mediana se determine cuál es o el promedio, perdón, se determine cuál es el valor. Tienen que utilizar esas 3 estrategias, tienen que utilizar esas 3 técnicas para esto. ¿Ok? Porque es que el presupuesto no se basa únicamente en el subirle el IPC a todo y ya, porque sería irreal y se desfinanciaría. Obtendríamos rubros que tendrían más recursos que otros, o nos desfinanciaríamos porque usted dice le vamos a subir el IPC a todo, pero recuerden que en cuanto a servicios como mantenimientos, como eh, aseo y limpieza y demás, estos están ligados al salario mínimo. Entonces, no es lógico analizar o establecer con el mismo rasero todo el presupuesto simplemente subiéndole el IPC o subiéndole el salario mínimo y ya. No es lógico, ¿ok? Eso deben tenerlo claro. Ese trabajo debe hacerse claramente, claro. Ahora, ¿qué también les aconsejo? Que ya lo cerré, espérenme un segundo. ¿Qué también les aconsejo? Cuando ustedes ya tengan construido su presupuesto, por ejemplo, yo también tengo otro formato que actualice, también se los voy a subir. Aquí les mostré un borrador que tengo. Aquí deben también darle prioridad a lo más importante. Por ejemplo, vigilancia, los servicios de administrador, la póliza que es legal, energía, todos los servicios públicos, los mantenimientos,
Bueno, reparaciones locativas pues se puede dejar a un lado, pero los mantenimientos y demás, estos deben darle prioridad. Entonces, ahí tienen que hacer otro análisis. ¿Cuál es ese otro análisis? ¿Cómo es el comportamiento de pago de sus copropietarios? ¿Por qué? Porque si ese sería el ideal, ¿no? Que todos pagaran el tiempo que es, a la hora que es, la cuota de administración como es, o la expensa común, pero pues en la realidad y en la práctica no es así. Ustedes van a encontrar que con propietarios que pagan cada 2 meses, o que no pagan, o que pagan cada 3 meses, o hay otros que dicen, no, ¿cuánto es la expensa de todo el año? No, que vale tanto. Venga, yo le pago todo el año. Sí, esa estadística y ese comportamiento de pago es el que su contador, a través de sus notas y a través de esos análisis financieros que se realizan, es lo que le debe demostrar a usted, decirle, mire, la cartera históricamente se ha conservado en un pago o en un histórico de pagos del 60%, o sea, el 60% de los copropietarios pagan dentro de los 5 días primeros a la fecha de corte. Entonces podemos contar con esos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. El ejercicio del presupuesto, por eso yo les voy a dar una clase y la estoy grabando, de hecho ya estoy en ese proceso, en donde no es simplemente un solo correo, una sola, coger el presupuesto del año anterior y subirle el IPC y ya, no. Y si se va a comprar nuevas cosas, pues de una vez subirlo, no, porque hay que hacer un análisis más consciente a través del IPC, a través del salario mínimo, a través del mercado activo si se van a adquirir nuevos bienes, a través de darle prioridad a aquellos elementos a aquellos bienes y servicios que se requieren de manera urgente, etcétera, etcétera. Por eso es que ustedes deben tener este procedimiento claro para la elaboración, aprobación, seguimiento y control del presupuesto y no es simplemente IPC y ya, listo, todo. No lo es así, no es tan fácil. Ahora, también es importante que dentro de sus planes de trabajo y ojalá podrían tener un procedimiento para hacerle seguimiento y control a la contabilidad, ¿ok? Para hacerle seguimiento y control a la contabilidad. No es simplemente contratar a un contador. Si así se tratara, si así fuera únicamente, pues chévere, pero no. El contador es ese apoyo financiero que deben tener ustedes para poder tomar decisiones. Entre esas decisiones están básicamente el tema de la cartera y sobre todo el manejo de sus indicadores, el cumplimiento financiero y el cumplimiento tributario. Entonces aquí ustedes deberán, por lo menos, yo pienso que el administrador deberá entre su procedimiento tener al menos una lista de chequeo de qué es lo que va a revisar en la contabilidad. Entonces, por ejemplo, deberá solicitarle los estados financieros, así sea de prueba, puede ser un borrador de un estado financieros, tanto el balance, el estado de situación financiera como el estado de resultados, para poder evaluar poderle pedir algunas notas explicativas, por ejemplo, con el tema de la cartera, una conciliación de cómo va la cartera, información sobre, por ejemplo, cómo va, cuál es el comportamiento de pagos, etcétera, etcétera. Esto es otro de los temas que debemos tener en cuenta. La contabilidad no es solamente decirle al contador, venga, lleve la contabilidad, ingrese y me da, y a final de año y presente los impuestos y ya. No, porque entonces usted, ¿cómo sabe cuál es el comportamiento del pago de los copropietarios? Y puede que si no sabe cuál es ese comportamiento de pago, usted desfinancie el presupuesto. ¿Por qué? Porque puede utilizar recursos que se requieren para situaciones esenciales como es el pago de servicios públicos en adquisición de bienes y servicios que no son esenciales. Por ejemplo, un televisor, por ejemplo, un computador, por ejemplo, la adquisición de sillas, etcétera.
Esto deben tenerlo claro. Es por eso que cuando no se hace un presupuesto adecuado, no se hace un control, que debe hacerlo también el consejo, se dan cuenta ustedes que hay 1 o 2 meses y no han pagado los servicios públicos y esto genera intereses moratorios. Y cuando generan intereses moratorios, ¿quién cree que asume ese costo? La copropiedad, ¿cierto? Entonces, si ustedes pagan intereses moratorios o temas de reconexión, esos temas no son previstos. Y si no son previstos, no son previstos, pues desfinanciarían automáticamente el presupuesto. Y es por eso que se van a dar cuenta ustedes que en un momento dado, estos intereses y estos recortes y demás, pues pueden afectar su presupuesto, porque no han analizado el comportamiento de pago. Preguntas. Por acá tengo una mano levantada. Evangelina, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Qué pena. Primero que todo, agradecerle y felicitarlo por el diplomado muy bueno. Y yo tenía la mano levantada desde el principio porque tengo una inquietud y de pronto pues eso sirva para otras personas también. Y es que hay cómo empezar a organizar una copropiedad desde ceros. Explico mi pregunta. Es que hay un grupo de finqueros o personas que tienen unas fincas que tienen una entrada en común en el Quindío. Y ellos colocaron una portería, efectivamente, y tienen dos celadores, uno de día y otro de noche. Y dan un aporte. Pero hasta ahora ellos no se han organizado. Ahora es que quieren organizarse y colocar un administrador. Cuando se reúnen los dueños de las fincas, pues por lo general no se reúnen todos. Entonces, cómo sería paso a paso para poder empezar a organizar esa propiedad? ¿Qué Pero podríamos ellos no son copropietarios. Eso, esta no hacer ahí es, en ese caso? o sea, ellos no son, en teoría no pertenecen, no tienen que ser el régimen de propiedad horizontal. Simplemente eh, son una serie de fincas que para su acceso tienen una portería, por ejemplo, ¿sí? Así es. Sí, sí, señor, sí. Ujú. Pero no tienen piscina, no tienen nada de zonas comunes, ¿cierto? No, no, solo la Son carretera, hay como, una sí, carretera o sea, que, son sí, como una común. asociación comunal, entonces como comunidad pueden reunirse, pactar entre todos eh, unas expensas para, por ejemplo, el mantenimiento de la puerta, que es como lo único que les preocupa. Sí, Y de pronto de exactamente. seguridad, eso es todo. Y en Entonces, el sí, caso de la administradora, servidumbre. eh, Pues aquí no, no es el necesario, servidor. no es necesario. Pero si se quiere tener un administrador, ejemplo, Ah, sí, como deberían para hacer, administrar la parte del, digamos, del recaudo para el pago de los vigilantes y todo eso, pues, eso es lo ah, que sí, preocupa, ¿no? O sea, sí, claro. quién es el que contrata, cómo contrata, ¿sí me hago entender? Debe, mejor escríbeme al WhatsApp y yo te comparto un tema frente a eso. ¿Tienes a mi número? Yo ya se Ah, los... bueno, doctora. Listo. Bueno, Amanda. ok, muchas gracias, oye. Bueno, Bueno, señora que muy Amanda. amable. Amanda y los demás que tienen el micrófono habilitado, todos tienen el micrófono habilitado en ese momento. Profesor, Amanda. buenas tardes y a todos buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se le tiene que dar a un administrador cuando, digamos, para hacer un empalme en el cargo, ¿sí? Digamos,
¿Cuál es el procedimiento? ¿Se le debe pasar una carta que usted tiene que entregar en 30 días o en 15 días? ¿O eso se puede hacer de inmediato? ¿Cuánto tiempo tiene de plazo para entregar toda la información? ¿Y a qué corte se supone que, digamos, debe entregar? Ejemplo, máximo un mes o 2 meses, o ejemplo, si no he hecho nada este año y se le pide el cargo, dice, no, es que solo tengo a diciembre, entonces hasta ahí entrego. ¿Cómo es ese manejo? Lo que pasa es que ahí sí tienen que establecer un procedimiento, ¿ok? Y en ese procedimiento decir, generalmente se establece un periodo de empalme de un mes para que el administrador pues realice el informe de gestión y las actas de entrega, ¿ok? Generalmente, pero eso ustedes deben dejarlo plasmado en un documento interno. Primero. Segundo, deben establecer otro siguiente evento, como por ejemplo, que el administrador que reciba tiene un periodo de, digamos que, de verificación de 3 meses. Generalmente es así. Entonces, eso lo deben marcar ustedes en el tema. Pero, pero no hay a ciencia cierta un, digamos que un documento o algo por el estilo que diga, bueno, así se debe hacer. No. Ustedes deben dejarlo plasmado entre esos documentos y dentro de los requisitos del contrato del administrador deben decirle, mire, va a ser así. Perdón, una pregunta. Yo siempre he tenido esta inquietud. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de un administrador? ¿Hasta cuando el día que le pasan a uno la carta y le dicen hasta este día labora ustedes con nosotros? ¿O hasta el día de que Exactamente. cambien la representación en la alcaldía? ¿Cuál de los dos? Esa que cambia la representación. Así es. Claro. Sí. Se sigue siendo administrador hasta que hasta que alguien asuma su responsabilidad. Ujú. Sí, sí, es que pues ha pasado de que le pasan a uno la carta, le dicen a uno hasta aquí es, pero después lo están llamando a uno, venga, tiene que firmar aquí la retención, venga, es que todavía acaba de hacerle los pagos. Y pues ya eso genera honorarios. Yo he tenido ese inconveniente porque le digo, no, si yo aparezco en la alcaldía, es hasta cuando cese la alcaldía y aparezca la representación de otro administrador. Claro. Y hasta que exista Hasta otro ahí es que administrador. generan honorarios. Exacto. Lo que Sí, en señora, derecho se claro. hace, en derecho se deshace. Sí, claro, así tal cual, como se hace, se deshace. O Buenas sea, tardes, señor, buenas tardes. gracias. Yo quiero referirme al control que debe hacer la revisoría fiscal. Yo he sido revisor fiscal y en ese orden de ideas he hecho el seguimiento al presupuesto, a los gastos, al análisis de cartera, a los documentos y lo mismo a los inventarios. Pero con respecto a los inventarios, tengo una inquietud. Una vez leída la ley 675 del 2001, no aparece la obligatoriedad de realizar esa clase de inventarios. Entonces yo quisiera que, por favor, me aclarara esa situación. De acuerdo a la ley no está, o sea, en la ley no van a encontrar nada, pero ustedes No, deben darse en cuenta que ustedes como copropiedad deben tener un control administrativo interno. Y ese control administrativo interno está regido por su órgano, por su buen gobierno. sí, correcto. Pero ¿cuál es el efecto de no tenerlo? ¿O cuál es la realidad efectiva sobre tener inventario de automóviles que son de los propietarios, de bicicletas, de motos y otros elementos de gimnasio? Es Por decir, ejemplo, ¿cuál es la realidad o el efecto que le pueda servir a la administración? pues por control en la contraparte contable. En la parte contable, recuerden que debemos manejar inventario, propiedad, planta y equipo y demás, activos y demás. Pero eso no es, doctor, eso no es de la copropiedad, eso es mío, por decir. No, 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 no. Ah, bueno, cuando hablamos de vehículos y demás, es para control de temas de seguridad. Si hablamos de inventarios, por ejemplo, que tiene que ver con
Ah, no, eso sí, claro. con Zonas espacios y comunes, demás, sí, salones, eso sí, muebles y enseres, eso ujú, sí es sí, de eso contabilidad, sí, es sí, correcto, sí, claro. correcto. Lo demás, que por ejemplo los vehículos para tener un control frente a cuáles vehículos, porque yo no sé qué vehículos son. Y puede que me ingresen un vehículo que no sea la copropiedad y yo no sepa ni siquiera identificarlo. Sí, correcto. Puede que me Y ingresen o que me saquen una motocicleta de la copropiedad y yo no sepa ni siquiera quién es el dueño. ah, sí. Y entonces hay Y que, te parece como más para control y seguridad de la copropiedad. doctor, me he referido que en el Zoom mío no llega la información que usted hasta ahora, que es importante la que ha estado, y todo ha sido importante lo que ha Igual estado. en el enlace del material Sí, está, para que por favor lo descarguen. Yo igual lo he estado subiendo ahí de igual manera. Listo, no, espérenme, sí, no se vayan a ir porque ahorita a las 4 les voy a compartir un enlace. Espérenme un segundo. Que hoy sí, vamos, como doctor. les dije, vamos a ir hasta las 4 y a las Sí, 4 les voy a Profe, compartir el enlace del examen del día de hoy. Entonces, ya se los voy a compartir. profe, buenas No vayan a tardes. ir. Sí, buenas tardes. ¿Nos puede enviar el número de su teléfono, por favor? Yo no Ya, lo ya tengo. se los comparto. Gracias. Ese es el listo, examen. listo. Sí, ¿Listo? Para que lo pero, tengan en cuenta. pero sí, doctor, pero es que no me llega al Zoom, no tengo nada, solamente tengo el registro del pago que yo lo hice el martes y tampoco aparece el certificado. No tienen, ya, entonces un segundo, ya se los comparto el WhatsApp, su merced. Le voy a compartir el enlace, no, o sea, el enlace del material no le ha llegado. No me ha llegado, no, no, en el Zoom no lo tengo de No, la en información el que WhatsApp. ustedes que me dieron el martes o el miércoles, el registro del pago que yo lo hice el martes. El Y WhatsApp en el WhatsApp no se lo envió Julia cuando le entregó el pago. no, no tengo. Por eso Listo, estoy preocupado, porque el listo. material es importante, doctor, es importante tenerlo. Sí, claro, ya mismo le. Por Es que, favor, es colaborarme que, y sí, es que le no tengo, agradezco, realmente yo le, no agra- tengo el le enlace agradezco. del material que les comparte Julia, yo tengo el mío, y si Y les Julia comparto el ya le mío, pedí el favor y tampoco me ha suministrado. espérenme, entonces les voy a compartir otro enlace por acá que tengo, que Gracias. este es propio mío, Sí, porque el de Julia realmente no lo tengo, o sea, no tengo acceso a él, y si les sí, comparto el que yo tengo, pues ustedes van a poder modificarlo y van a hacer perder la información, entonces, pues, entonces mejor les comparto este enlace, espérenme un segundo. gracias. Entonces, Por Doctor, favor. buenas tardes, ¿le puedo preguntar algo? sí, claro. Doctor, ¿cómo está? Mire, yo tengo una inquietud acerca de la naturaleza de los administradores. ¿Estos están condicionados por algún tipo de requisitos? Es que yo estuve leyendo la ley y no en ningún lado lo dice, pero sí en ciertas convocatorias a las cuales yo me he inscrito para ser administrador, siempre ponen en las convocatorias que debe de ser profesional o carreras afines a la profesión. Y No, cuando no yo me lo hay. acerco a los estatutos, no lo hay, ¿cierto que no? Así los No, Eso estatutos de la copropiedad lo digan. eso lo debe reglamentar el eso lo debe Consejo de reglamentar el Administración. Consejo de Administración. Sí, recuerden que al principio de la clase, de las primeras clases, que les manifesté, oiga, es que eh, no puede existir, la administración el Consejo, perdón, debe, dentro de su labor como consejeros, construir un procedimiento, perdón, un perfil del administrador de acuerdo a las necesidades y Claro. plazos. Eso sí lo Sí, deben es que reglamentar. en el caso de que yo me presenté a la última convocatoria que hubo, ahí está, no es el consejo el que está eligiendo el administrador, sino la asamblea. Sí, puede ser. Pero Pero los estatutos no lo dicen. O sea, los estatutos de esa copropiedad es que yo, pues yo les mandé una petición donde me hicieran claridad, porque los estatutos de esa copropiedad en ningún momento dicen que uno debe de ser profesional. O sea, los estatutos no lo dicen. no, Pero no lo es. sí, sí deberían dejar que las personas que se quieran presentar se puedan presentar, ¿cierto? Deberían, o sea, lo que pasa es que usted puede solicitarlo por derecho de petición que le informe de pronto por qué y que esa situación le daría más pluralidad de oferentes a la copropiedad. ¿Sí? Eso sí puede hacerlo. Pero eso Sí. es menester del mismo consejo, de la misma administración, tener en cuenta Pero no esa está. respuesta o no.
Ah, ok, pero claro, es que yo les hice eso, pero es que ellos sí condicionaron porque a mí también se me acercó un copropietario, un que quería ser administrador y él no pudo porque la misma, el mismo administrador que está le coartó pues como el derecho. Yo le dije, pues si no lo dicen dentro de la ley y no está estipulado dentro de los estatutos, que es lo que yo estoy peleando, pues usted siendo, yo creo que siendo copropietario tiene más poder que yo que no soy copropietario a hacer parte de esa convocatoria, ¿no? Diría yo. Sí, puede serlo. O sea, como le digo, es como cuando usted va a contratar un empleado, ¿ok? Cualquier empleado. Y Sí, requiere que sea profesional. El perfil lo define usted sí. bajo sus necesidades. Y esta, pues, es Lo autonomía elige el consejo, o sea, organizacional. sí, me tocaría Sí, preguntarles a ellos es bien. autonomía organizacional, sí, ahí no hay mucho que se pueda hacer. Pero el No, consejo y la asamblea, ¿cierto? No del administrador como tal. no, el consejo, sí, el que hace la decisión, el que toma la decisión y hace Sí, el no, es perfil. que esta decisión la tomó el administrador como tal. Fue No, el no lo puedo administrador hacer. el que dijo No, el que administrador debía no puede hacerse. colocar eso porque el administrador es un empleado básicamente. Sí, fue él el que puso eso, porque yo le pregunté a él, y el consejo opinó, dijo, no, eso lo puso ahí el administrador, que fue el que hizo la convocatoria. Yo le dije, pues déjeme, No, yo pregunto en la clase que estoy y les hago la duda. Ah, bueno, doctor, muchísimas gracias. bueno, 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 señores. De igual manera, voy a tratar de solucionar algunos inconvenientes, algunos documentos e información que nos hace falta, grabaciones y demás. Yo espero que hasta el momento, o bueno, que el curso les haya gustado. Ahora les voy a compartir el enlace del examen. Este examen, pues, para los que están en clase, que son 122, tienen ¿Cuándo un lo entre- espacio, cuándo lo entregamos? tienen un espacio para realizarlo a esta hora, pues vamos a terminar en esta hora, Ah, para ya. que pues tengan ese tiempo para poderlo realizar, Sí, puedan presentarlo. El resto de información se las voy a agregar como grabación, sí. como el tema del presupuesto que nos hace falta y el tema contable. Y bueno, cualquier otro tema que ustedes quieran, pues ya mi número de WhatsApp pueden comunicarse. ¿Me lo Señores, manda a mi WhatsApp, por favor? ¿Me lo ya se envía lo a mi envié, WhatsApp? ya se lo Gracias, envié. gracias, Listo, ya gracias. se los envié. Juan, de todas maneras, muchísimas gracias pues por tu tiempo, la colaboración que nos hiciste. En realidad, yo que he sido profesor también sé que es muy duro esto y que pues considero de que todos los que estamos acá en realidad hayamos pagado el curso, ¿sí? Porque si tenemos 122 personas, el promedio pueden ser 122 personas y uno de decir que todo el tiempo que invertiste vos y todo el que hemos invertido nosotros por menos de 2 millones de pesos, en realidad eso ninguno de nosotros lo haríamos. Yo creo que ninguno, considero que ninguno de nosotros lo haríamos. De todas maneras, pues digo que de parte de todos los compañeros que estamos acá, te mandamos así sea un aplauso virtual, pues, pero te agradecemos demasiado y muchísimas gracias. Estaremos presentes y atentos a todo lo tuyo y de pronto en otra oportunidad también a otro seminario, otra capacitación, otro diplomado, estaremos con vos. De todas maneras, por acá en Medellín, hermano, muchísimas gracias. Bueno, Y a muchas la gracias orden a todos. acá en Medellín. Gracias, Luis Fernando. Igual ustedes tienen mi número telefónico y seguimos conectados. De igual manera, sigan en las páginas de SIL, porque SIL cada periodo, cada tiempo determinado emite nuevos diplomados. Por ejemplo, ya creo que mañana iniciamos el de introducción al derecho laboral, que también me parece que deberíamos hacerlo todos, porque a veces desconocemos muchos en temas de derecho laboral. Conocemos algunos derechos que tenemos, inclusive, y por eso es que a veces nos pasan tantas situaciones. Muchas gracias a Y todos ya me por venir. envió, ya, doctor, ya me enviaron el tema para desarrollar, no lo tengo. Sí, ya se lo envié. Ya, gracias. Espérame, sí, ya se lo envié. Formulario sin título es el último y documento sin Este, título. el ¿No? primero, ya le escribí. Ya, ya, gracias. ¿Listo? Bueno, señores, Gracias. Gracias. les dejo esta hora para que puedan realizar el examen. Muchas Profe, gracias. una pregunta. Sí. Buenas tardes. Gracias también por toda la gestión, por todo su apoyo y por todo su conocimiento. Lo más exitoso de un profesional es compartir su conocimiento y usted lo ha hecho con nosotros. Muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿en dónde podemos evidenciar la puntuación de este examen? Una vez terminan, él les da la puntuación. Sí. Una vez lo Sí, terminan, él les da la sí, puntuación. sí, sí. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, señores, que descansen y nos vemos. Si van a seguir, mañana nos vemos.
Mañana Profe, es día una, de fiesta, doctor. Mañana es día de fiesta. Bueno, entonces el viernes. El Eso, viernes gracias. hay clase, Juan, el viernes hay clase. No, pero ya el diplomado en Derecho Laboral. Ah, profe, bueno, vamos a ver hasta qué punto podemos llegar allá. Muchas gracias, una Juan. Dios pregunta, te profe. bendiga. Sí, Profe, buenas tardes. Muy rápidamente, porque ya sé que nos estamos despidiendo. Primero, agradecerle por toda la información y a los compañeros también. Tengo una pregunta, de pronto si la compañera, es que hubo una compañera que se presentó en las primeras clases, que es abogada, y nos recomendaba mucho tener manuales, incluso manual para el tema de cartera y demás. Si de pronto me está sí. escuchando, me gustaría tener la posibilidad, La profe Lina. pero no tengo el Elina, número de contacto de ella. Es que Ok, me ya gustaría, te lo doy. pero ¿lo puedes publicar, porfa? Lina. No, ella se presentó como Evelyn. No es la profe Lina, es la señora Evelyn. Yo sé cuál dice el Evelyn. Sí, compañero, la señora Evelyn. sí, la y que el, dijo que hiciéramos manuales de todo tipo y que ella había sido muy exitosa en Cali, creo que es de Cali, Sí, con ella el es de tema de Sí, las Paine. en la cobros. clase 2, finalizando la clase 2, ella se presentó como Sí, pero Evelyn. yo no vi el nombre. Yo no sé si el número lo dio, lo compartió. No, ella No, se ella dijo ofreció. que sí, que cualquier cosa le escribiéramos, pero pues no, en mi caso no logré tampoco Yo tampoco coger lo el compartí. dato. Ah, y ya, el- pues ella se ofreció de manera muy amable. Yo solo pues quería era preguntarle si podía compartir el manual no. de cartera que tiene, pero pues, no sé si nos está escuchando. Le agradezco si alguien tiene el número y lo pueda publicar. Muchas gracias para todos y buena tarde. Y Mira, el ahí le grupo apareció. de compañeros o celulares que queríamos conformarlo, ¿ya lo tenemos? Sí, ahí Bueno, está. Ya hemos enviado cositas por ahí. Ah, sí, pero bueno, no, señores, a mí no me ha hacer el llegado, examen. señores. Voy a publicar mi número y si me pueden agregar, les agradezco. Bueno, Ay, gracias. Listo. sí, por favor, para que nos agreguen a varios. Ahí les agrego ya el examen, quedan para esta última hora. ¿Ok? Listo. Muchas Chao. gracias. Gracias, profesor.